Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este subprograma Dilo sin miedo. El día de hoy nos acompañan nuestras compañeras Suheila. Fabiola. Y su servidor Luis Nájera. Ya dijo servidor, Yo Ándale, escuché ahora por sí ahí, servidor. bueno, más para que se haga la idea. Esperen, vamos a comenzar con un tema que muy pocos hablan, todos conocemos, y es el chapulineo. El chapulineo entre novias, el chapulineo entre escuelas, el chapulineo entre novios, pero hoy específicamente vamos a hablar del chapulineo político. Suge, ¿qué nos cuentas? Ah, caray, pero que sea chapulino, ¿verdad? Relájate por Dios. Yo no hablaba de tu chapulineo político, sino chapulineo afectivo. Pues es como este trampolín político, ¿no? Que Ay, caray, esa es la afectiva que no tienes. Sí sabía que no tenía sentimientos, Suge, pero pues así como... que toda tu vida se giraba en torno a mí, sí me está angustiando. Sí, vas de un lado a otro. O sea, y aquí tiene que ver con, pues que se brinca, ¿no? Como en el caso del ámbito político, pues de un cargo a otro ya, cargo. Ya, no te pongas nerviosa. Bueno, ¿qué es el chapulineo? El chapulineo básicamente es estar de un lado a otro. Sí, Segundo de postura. Me fui a otro chapulineo. La Academia Española. Recordé mi chapulineo amoroso, por eso me puse un poco tensa, pero... Y en este momento son los momentos. Llora. Venga. No me fue bien. No es recomendable el chapulineo. Es el cambiarte de máscaras, ¿no? Un día poder hablar de una cosa y el día siguiente de otra. En este caso, en el político, estar cambiando de partidos, así, viéndolos como plataformas, no como partidos. Hubo casos muy relevantes en la capital y siempre lo hemos visto con el paso de las campañas, de las candidaturas. Fíjate que no sé si yo era muy bebé como para notarlo y ya como que después... No creo. Sí, voy a agarrar tu comentario, lo voy a poner de lado de las cosas que no me importan y no voy a pelear por eso hoy. Anyway, no sé si yo, regreso a mi idea, no sé si yo era muy bebé o no me había dado cuenta como para notarlo, pero por ahí alrededor del 2010 empecé a ver lo que eran, porque incluso el chapulineo no solamente se da de persona a partidos políticos, también se puede dar de las mismas organizaciones políticas a organizaciones políticas. Entonces, en las elecciones estatales del 2010, forman una coalición y me da mucha risa porque de hecho yo apenas estaba ingresando como a la edad votante, de todos contra un partido, que era el partido de mayor preferencia, que tenía ya muchísimos años en el poder en el estado. Y todos los partidos se unen para poderle derrocar el poder. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que a pesar de todo esto ganó. ¿Cuál es la lastimosa realidad? Lo que deja dentro de los votantes o de la ideología de los seguidores, pues deja precisamente dejar la ideología de la gente, ¿no? Porque últimamente tú como ser humano, como persona en este país democrático, ¿por qué te afilias o te unes o simpatizas con un partido? Por la ideología, porque se supone que comparte de cierta manera, pues, un poco de lo que vives, tus ideologías, como tu ideal acerca de cómo podría ser una sociedad. Y en este sentido, pues la coalición empieza a lastimar a la mayoría de la parte votante del Estado y empiezan a quedarse como en el rollo de, oye, o sea, ¿qué está pasando, no? Entonces, y ahí, a partir de ese año, al menos yo que vi, se empezó a armar un despapalle del salteamiento político interesante. Y es que es muy importante ese tema que tú tocas. Principalmente, vivimos en un sistema de gobierno democrático en donde tenemos distintas formas de pensar, distintas ideologías y cada uno se va a afinar al partido de su preferencia. Cuando se hace una conjunción o una coalición, como se menciona naturalmente, de partidos políticos, vemos que ni siquiera hay no es concordante el discurso que unos traen con los que otros traen. En este caso que tú mencionas, la coalición de demasiados partidos en contra de un partido que tiene la fuerza o la mayoría de los votantes, estás diciendo, ¿sabes qué? Vamos a juntar a ideologías de derecha, de centro, de izquierda, vamos a armar un match de un discurso ideológico que no tiene ni pies ni cabeza y nada más vamos a derrocar el poder y vamos al poder. Dos aunque cosas. No tengas nada. Uno, las agendas que se manejaban a través de las coaliciones, porque mientras que unos partidos traían una agenda, otros partidos traían otra agenda, pero el hecho era trampolinear para ganar. Esa es una parte como muy interesante y que yo me acuerdo que en ese momento salieron notas a morir en los periódicos y todo el mundo lo veía súper mal y todo el mundo lo estaba como en el rollo de satanizando mucho y luego ya después todo el mundo lo empezó a ver súper natural. Pero es que ¿sabes cuál es también como lo lamentable, lo preocupante? O sea, que
en este como sistema democrático en el cual nosotros podemos elegir a cierto candidato para que ocupe un cargo público, ¿no? Por ejemplo, no sé, votamos por el presidente municipal y entonces resulta que pues el presidente ya no quiere terminar pues sus funciones porque entonces quiere contender para ser senador. Y entonces, bueno, todo lo que se le invirtió... ¿Estamos hablando del doctor Enríquez? No sé, la Ya verdad. dio nombres, Sí, o sea, no puedo creerlo. Jamás te atreves a dar nombres y estoy escuchando un nombre. Es que sorprendido. O sea, no, ¿es lo que estoy escuchando acaso? No, es un otro. ejemplo. Voy a dar el nombre completo, por cierto, acá de mi compañero y la dirección Sí. donde labora. Es que, ¿sabes qué? Yo solo ejemplifiqué, no sabía que existía un caso real aquí. Ok. Nada más son las pedradas. Sí, o sea, fue como un ejemplo. Ok, dale. Y entonces es como, o sea, porque se invirtió en una elección, o sea, que no es nada barata, o sea, como nuestros procesos democráticos son muy costosos. Fuera de defender, tú sabes que a mí no, y es la verdad, a mí no se me va a defender a la gente, o sea, yo no ando defendiendo gente dioquis, pero no solamente se dio con él. No, Anteriormente había existido otro presidente municipal aquí mismo en Durango, la capital, que hizo exactamente lo mismo. O sea, votan por él como presidente municipal, se retira del cargo para poder hacerse senador, o sea, va a chapulinear el cargo político. Claro, y así muchísimo. No. La gente estaba lastimada, ¿no? De que no, es que lo mismo que dice Suje, no votamos por él, le invertimos, creíamos en él, en el proyecto, nos abandonó y nos dejó. Y después regresa a la contención por la estatal, gana y se la arrasó hermosamente. Entonces, llega un punto también en el que dices, o sea, el chapulineo, pues está el chapulín, están los que serían en este caso en el juego, los chapulineados y el trampolín, ¿no? O sea, ¿y qué tanto yo dejo precisamente que esta figura de chapulín o esta figura política exista? O sea, ¿qué tanto nosotros como votantes, como ciudadanos lo estamos permitiendo también? No, y aparte los costos que genera, o sea, los costos políticos también, porque el partido le está invirtiendo a su candidato, o sea, está llevando como el partido toda no su invierte como tal, lo que invierte es el trabajo. gobierno. De hecho, está tantito peor, porque lo que se está dando es Sí, o sea, obviamente presupuesto, son o sea, es lo que viene a ser recursos públicos, públicos, son presupuesto. recursos públicos que se asignan a los partidos, pero entonces el partido elige cómo posicionar como a cierto personaje, ¿no? Aparte aquí hay algo muy importante que se debe de tocar. Como partido político, lo que te interesa, o sea, el fin último de un partido político es mantenerte en el poder. Ese es el fin último. No, claro que no. Ah, es claro, son mantener sus una ideales, ideología. sí, y el bien todos común, vemos por un el mejor trabajar. México. ¿Por qué estás no sé pensando qué. eso, Fabio? Mira, a mí si algo me enseñaron en la escuela de negocios es que hay muchas empresas, ¿no? Sociales, privadas, públicas, y un caso muy específico es el de los partidos políticos, que viene a ser como pública, pero también es autónoma, pero a la vez viene en esta figura de social, porque se supone que nace de la sociedad, pero su presupuesto es político. Entonces, el fin último de las privadas, pues es generar dinero, ¿no? El fin último de la pública, pues es obviamente salvaguardar el bien común de la sociedad que la tiene elegida. Pero del partido político, o sea, de la organización política, es mantenerse en el poder. ¿Por qué? Porque mantenerte en el poder, tener el mayor número de votantes, es lo que al último te va a dar de comer, es lo que te genera mayor tajada del pastel en el presupuesto federal, en Pero presupuestos es como federales. esta parte de mantenerte en el poder, o sea, el partido o tú como de forma individual, porque esto es como hablamos, o sea, como de cargos a lo mejor dentro del mismo partido, ¿no? Pero negociaciones. Ahorita se está dando. Negociaciones. Ahorita se está dando también, o sea, que brincan ya de un partido a otro y que luego lo que dices es bien importante porque luego ya ahí estamos como nosotros discutiendo y peleando cuando ellos ya negociaron y llegaron a acuerdos. Es que los partidos políticos dejaron de ser partidos políticos en el momento en el que se convirtieron en plataformas políticas. Dicho de otra forma, ya lo ven nada más como un recurso para llegar al poder. Ya ni siquiera siguen su línea discursiva, no siguen su línea ideológica. Se ha perdido todo nada más para poder favorecer a algunos cuantos. Lo vemos y podemos decir infinidad de casos en los cuales no nada más este personaje del doctor Enríquez está involucrado, sino podemos irnos por una lista interminable, claro. Mucho. Está el presidente, el que estuvo en la contienda de Morena, Odniel era de los primeros del PRI, se cambió y se fue a cargo de Morena.
Y que bueno, no sabemos como las realidades, ¿no? No, Pero claro, entonces No, claro que las sabemos. ¿Quieres que te las digamos? Oye, pero luego, o sea, como el mensaje que sí se está mandando es que, o sea, no hay como esa ética, pues, o sea, si tú asumes un cargo, ciertas funciones, pues debes de No, es que no es cumplirlas. ética, es cuestión de cumplir tus labores como político, de ayudar al gobierno, digo, a la población, a la gente que te aquí hay confió. algo muy interesante. Porque, por ejemplo, en Chapulineo Político hablamos de dos situaciones muy diferentes. La primera es cuando eres candidato de un partido y te lanzas hacia otro partido, que por ejemplo ahí pues estás salvaguardando tus intereses como ser humano, tus problemas que traerás acerca de que puedes dejar tus ideologías tan sencillo, eso a mí sí me preocuparía en cierto grado de tenor. Pero últimamente como partido político, pues tú sigues defendiendo lo que haces, si el candidato se va, pues te genera, si lo adoptas es porque te genera mayor votación y pues obviamente pues a quien le den pan que llore. Pero entonces, ¿cuál se les hace más grave? Esta primera versión, la AM, que es como la más luego castigada o penada, o por socialmente hablando, no penalmente hablando, perdón por la palabra, o la segunda situación en donde ya estás en el cargo público, o sea, ya, porque se supone que cuando ejerces en el cargo público, en los manuales de organización, porque hay manuales de organización de carácter público, ya te están diciendo que pues dejas la ideología total del partido, obviamente con tus agendas que traías de campaña, porque por eso últimamente te eligieron, pero ya comienzas a ser un servidor público buscando el bien común del pueblo y te cambias hacia otros espacios para poder saltar, para poder permanecer, y ahí sí pues no importa lo que haga, no importa que cambie mi agenda, no importa que cambie por los que me votaron. ¿Cuál de las dos situaciones se les hace más drástica, más peor, aunque me escuche mal? Mira, yo creo que las dos son malas, al igual, no podemos defender alguna u otra. Por una parte, estas personas que se cambian de partidos, lo veo ultra garrafal y en lo personal es el que peor mal hace, porque lo que les comentaba, no siguen un mismo ideal, simplemente están en busca del poder. Y por otra parte, estas personas que saltan de un cargo público a otro cargo público, pues es que es lo que anteriormente siempre veíamos. Si un candidato iba para diputado y lo lanzaban a presidente, sabíamos que en próximas elecciones iban a lanzar para la gobernatura, era algo que ya estaba muy estereotipado. Entonces, ¿sigue siendo igual de mal? Claro que sigue siendo igual de mal, pero era lo que estábamos acostumbrados y a lo que iba a pasar. No, y es que aparte, o sea, ¿a quién terminas representando o qué intereses son los que vas como a defender, no? Los míos. Los personales, ¿no? Porque, o sea, son los del partido, que a lo mejor pues fue el que te impulsó para llegar ahí, son los intereses, no sé, como de ciertos padrinos políticos, porque sabemos que pues también dentro de los partidos hay subgrupos. Pues sobre todo quien le inyecta el dinero cuando la partida presupuestal no te da. O a la ciudadanía, que fue la que pues con tu voto te permitió llegar, ¿no? O los intereses personales, o sea, también está como esta fragmentación que se genera a partir de, bueno, o sea, hacia dónde me inclino, ¿no? Y que las agendas pues no siempre están claras, precisamente por esta mezcolanza de ideologías que luego generan con mucha confusión. Fíjate que últimamente es lo que más termina preocupando, porque entonces empieza a haber mezcolanza de agendas, no termina existiendo un ideal al cual representar, ¿no? El estrato al que representas, y a la hora de que asciendes al poder, te terminas más por desaprovechar la mitad del tiempo de tu mandato en acomodarte a ver cómo funcionan las cosas y la otra mitad en lo que deberías de hacer, que realmente en empezar a trabajar. Y entonces empiezan con los rollos estos de que es que 3 años no son suficientes, es que 6 años no son suficientes, entonces pues ese es el escándalo, ¿no? De que no llevas una agenda fija, no sabes hacia dónde vas, no sabes lo que quieres, empiezas por pelearte por partidas presupuestales, por mantenerte en el poder, y entonces ahí es donde se empieza a perder el tiempo precisamente y vamos a 12 años de lo que pasó en el Estado, y entonces van 12 años del crecimiento del Estado, 15 años, y vemos a un Durango lastimosamente igual. Y es que no hay crecimiento, ahí están cambiando. Es correcto, y es que en lo que va de... Bueno, te voy a contar esto. En lo que llevo de experiencia o en lo que he estado un poco al tanto de las políticas en el Estado, no he visto una agenda que de verdad se preocupe por los ciudadanos. Es únicamente para
cuestiones personales, y es cuando se genera el chapulineo que no te dan hueso en un partido, vas y te avientas a otro partido, y si de plano no, es cuando en algunos casos, no en todos, las carreras políticas, es correcto. Y esto que pues también genera desconfianza y poca credibilidad, que luego pues cae en la poca participación en elecciones, ¿no? Porque de verdad la gente ya no cree. Pero bueno, aquí hablamos como de chapulineo entre los candidatos o los servidores públicos, ¿no? De todo. Pero de alguna manera los novios. que hemos participado, no sé, en ciertas campañas, porque disculpa. perdón, es que bueno, yo he participado, entonces ahorita Es una me chapulina. identifiqué con el tema y necesito como aceptar, reconocer que en su momento fui una chapulina, pero ¿Te das cuenta que el podcast le ha servido a Sujela como para superar sus problemas O le estamos tirando carreta también. No le estamos tirando, pero como que la Deberíamos. está haciendo ser mejor persona, o sea... Porque voy, como identificando deberías de sentirte eso. orgulloso. Ya no vas a ser chapulina. Es que sabes que no lo puedo criticar y luego no ver lo que yo Pero cargo ya en no vas a mi estar con costal, nadie, ¿verdad? La verdad me gustaría ser tan buena persona como Sujela, o sea, yo sí que es como criticar, y luego al rato tú también lo... Y lo entonces tengo que Yo ver tengo primero lo otros mío, datos. ¿verdad? Tengo que hacerme cargo de lo mío. Déjenles cuento. A ver. Porque a Desahógate, mí me desahógate. generó, y es la primera vez que lo voy a decir, porque aparte estaba como muy vetado, digo, ahorita que no tengo que no trabajo en alguna dependencia gubernamental, ¿no? Pero cuando me tocó estar en sociedad de alumnos en la facultad, a mí quien me apoyó fue Gonzalo Yáñez cuando estaba en el Partido del Trabajo. Yo la verdad no tenía como ni idea de estos partidos, ni experiencia en campañas, ni nada, pero entonces como él me apoya, ¿Estás de acuerdo que Luego- está sacrificando su carrera política en pro del podcast? pero dilo sin miedo, o sea, Estamos orgullosos de tu A fidelidad. mí lo que me da miedo es que... Porque Luis ha querido hablar, Luis sabe. A mí lo que me da miedo es que haya estado con Gonzalo. y muchas veces, porque déjenles cuento una historia. Bueno, total, luego me invita a participar en su campaña y yo me sentí, o sea, con la responsabilidad, como esta parte el compromiso de la político, reciprocidad, ¿no? de bueno, él me apoyó, ahora me toca apoyarlo, ¿no? Porque Es luego me compromiso, invitaron. no le quieras Sí, meter es otras compromiso palabras. político. Es que no, es Sí, compromiso claro. ya, o sea, si él es buena persona, que tú seas malo, no lo quieres. Las Porque cosas luego- como son. Me invitaron Dilo a sin participar en el PRI y dije, o sea, fue como ahí Y dijiste, a huevo, me lo pego. muchísimo la confusión, o sea, de verdad para mí fue bien difícil tomar la decisión hacia qué campaña iba a integrarme. Total, me voy al Partido del Trabajo porque dije, o sea, ahí está como pues mi lealtad, ¿no? Y entonces fue una mega friega la no. campaña en Voy a donde la llorar, verdad, voy a llorar. en donde la verdad es que no, o sea, no se cumplió con Y lo que se perdieron. dijo en campaña, se perdió. Yo dije, bueno, o sea, se pierde la elección, pero eso no implica que Pero no dejes se pierde la guerra. que dejes de trabajar, o sea, por el bien común, ¿no? Entonces, total, la verdad es que ya no hubo como claridad en los objetivos a cumplir y eso, precisamente por estas negociaciones que hacen ellos, ¿no? Y esta fue su Total, sección, creciendo no como participo. persona. Déjenles digo. Luego me integro a trabajar en una dependencia gubernamental. ¿Por parte de? Y me dijeron que en mi curry O sea, que no, lo tenía que quemar. ¿Por parte de quién? ¡Qué malo! que ¡Qué no se me malo! ocurriera integrar o hacer Ser parte sí, de... o sea, decir la que comitiva. participé en el Partido del Trabajo, porque entonces O sea, pues lo no tenías que me iban a retirar del autorizar como ese puesto, ¿no? Porque había estado en el Partido del Trabajo. Entonces, pues la verdad es que fue como un tema, o sea, que ya no se tocó, apenas ahorita lo recordé. Ah. Pero luego me tocó participar en campañas del PRI y la verdad es que fue porque yo tenía como mucho integrado esta parte de la lealtad, ¿no? Y entonces, o sea, pertenezco aquí, me quedo aquí, se trabaja con lo que se puede, con lo que hay. Pero luego, pues la verdad es que los demás, o sea, solo trabajan mientras haya recursos, mientras haya como ciertas oportunidades, pero cuando se pierde, entonces todo se desvanece, ¿no? Entonces fue cuando yo dije, partidos, no, nunca. Es que no hay convicción de proyectos, hay Todo convicción de se dinero derrumbó. y de poder. Sí, O entonces sea, para mí fue como muy triste, o sea, darme cuenta de cómo funcionaba este sistema. O sea, porque esta parte de, ay, sí, y entonces en campañas todos ensucian los pies, a todos les importa Durango y lo quieren mejorar, pero entonces si se pierde,
ya no es como de, oigan, ¿cómo continuamos trabajando desde esta trinchera? No, ya nadie. Entonces eso fue lo que a mí me decepcionó mucho y dije, no, o sea, en temas de partidos, no. Mira, que tampoco no hay que satanizar tanto. Algo en lo que sí hay que ser sinceros es que, pues, por desgracia, el cochino dinero mueve al mundo, ¿verdad? Entonces, cierto, pues, la cochina ambición. No, mira, no es ambición. O sea, últimamente tienes que admitir, el hecho de andar en las colonias repartiendo implica gasolina, implican camiones, el hecho de que andes dando volantes, pues implica incluso las impresiones. Y entonces, por más patrocinadores que tengas, pues esos patrocinadores definitivamente también son familias que tienen que dar de comer. Eso no hay que olvidarlo. Entonces, pues el partido y las personas que trabajan en los partidos empiezan a trabajar y tampoco no tienes que satanizar esa parte porque pues efectivamente ocupan dinero. Oye, y si no hay dinero, pues ¿qué hacemos desde nuestra trinchera? Pues espérame, ¿no? Pues también tengo que comer. Ah, no, claro. Tú dijiste que el cochino dinero. No, que el cochino dinero, pero venía, o sea, de que no lloraras, o que de que tu labor fue buena. Oye, pero es que, a ver, espérate, es que también aquí, no les voy a tirar, pero también hay una realidad. Reciben una partida financiera mes con mes, aun y cuando no haya campaña de los partidos. Claro. Vamos de acuerdo. Hay personas que tienen salarios y sueldos fijos por parte de partidos. Tienen chorro mil organizaciones de la sociedad civil ellos que supuestamente son para estar trabajando continuamente y en las que pueden tener acceso a fondos públicos nacionales e internacionales. Entonces, ¿qué hacen durante todo ese tiempo que no hay campañas? Tienen las facultades y el poder. Es más, en muchas ocasiones son amigos o familiares de personas que están en cargos públicos que les pueden ayudar a hacer la gestión entre ellos de una forma más adecuada. Eso sería impunidad y aquí en México no se da. Bueno, probablemente don Pedrito tenga un amigo conocido que sea el dirigente de obras públicas, entonces puede generar algún tipo de conveniencia hacia ciertas actividades. ¿Qué hacen durante todo ese tiempo que no están en campañas? No, es que tienen también como su estructura, o sea, se dedican también a generar y atender su estructura mediante otras organizaciones. Volvemos a lo mismo, su estructura, no la ciudadanía en general. ¿Sí o no? Pues bueno, o sea que mediante su estructura, digo que o sea que también es válido y pues es necesario, ¿no? Porque así funciona el sistema político, ¿no? Es que eso es lamentable, no debería de funcionar así, por eso es que vemos a tantos actores políticos, no son políticos de verdad, son actores políticos que generan un chapulineo, que empiezan a generar sus actividades en el cargo público para figurar ellos y no las labores que de verdad hacen. Pero es que sabes que a veces tienes como a ciertos candidatos que son muy buenos, pero creo que luego el mismo sistema, o sea, como funciona así, entonces o te integras o te banquean. Hay algo muy interesante que no es lo mismo un buen candidato que un buen político. Entonces podemos tener buenos candidatos, pero políticos buenos. Porque no es lo mismo pues ganar una elección que gobernar, ¿no? Y lo vemos pues con López Obrador, ¿no? No, que claro está, o sea, mira, yo no digo que sea una función muy fácil el ser gobernador o gobernante de cualquier trinchera. La verdad es muy difícil, porque es muy difícil lidiar con alguna apatía ciudadana. Con el mismo, bueno, que es bastante. Tú lo comentabas se ahorita. supone que es todo, o sea, si no, ¿para qué te lanzas a algún cargo público si no estás dispuesto a...? Y que ahí, o sea, también tiene que ver con... No, o sea, se supone que vas a defender ideales de los votantes, claro, de la los defiendes, pero eso vas a representarlos. De tus votantes. Eres un representante, sí, claro, claramente eres un representante. Pero de tus votantes, no todos piensan como tus votantes. No, pero pues es la mayoría. Pero es que ya no es de tus votantes, o sea, en el momento en el que tú llegas, no legislas solamente para cierta cantidad de la población de tu distrito, se supone que lo haces en bien de todos, o sea, hayan votado o no hayan votado por ti, o sea, se supone que en teoría es eso, pero pues también sabemos que pues si votaste, si eres de conmigo, entonces te otorgo ciertos privilegios, pero si vas como en contra, pues entonces ya no. Pero bueno, en este tema del chapulineo, ¿es válido o no es válido? Porque también a veces te quedas como... Digo, como en esta parte de la negociación, que se llegaron a ciertos acuerdos, pero entonces, si no se respetan, pues también porque tengo que quedarme, o sea, en un partido en el cual no se están respetando esos acuerdos. Por eso busco, entonces, en otros espacios en los cuales sí pueda a lo mejor impulsar esta agenda legislativa, ¿no? Ok, mira, yo te puedo decir lo siguiente, ¿es válido? Sí, solo sí. Sigues una misma ideología, va de otra forma.
es válido solo si no tienes que cambiar todo tu discurso, toda tu esencia para poder llegar al poder. Si tú toda tu finta o todo tu interés político es llegar a la ciudadanía, si lo haces en cualquier tenor, ya sea desde una trinchera de un partido político en especial o de otra, si de verdad tu fin último es ayudar a la gente, lo vas a hacer desde cualquier trinchera. Porque sabes que también, o sea, hay personas que tienen, o sea, muy capaces, pero que jamás se les ha dado la oportunidad, o sea, en sus partidos. Y entonces, o sea, pasó con el PAN, o sea, que tenía también muy buenos perfiles, pero entonces pues se trae a Ispuro del PRI y dices, bueno, o sea, pues también que no tienes que ver tú, o sea, con tus mismos agremiados de fortalecerlos y de hubo una fractura muy interesante después de eso, y entonces ya empezó como en el nuevo y los viejos y los que reservaron todos los ideales del PAN y los que ya se vinieron con toda esta nueva elección ganada, y entonces la ruptura estuvo terrible estuvo esa ruptura. Y de ahí se van debilitando. No, claro, y no lo vemos nada más en el PAN, lo vimos en Morena en las elecciones pasadas. Es más, actualmente Morena es de los partidos más fragmentados de todos, porque cada uno tenía ideología diferente. Muy distinta. Lo puedes ver, tienes candidatos, bueno, ahorita ya diputados, que piensan muy diferente a lo que nuestro señor presidente... Pues de hecho las bancadas de Morena se han visto por eso quebradas. Sí. Y es que Morena realmente no tenía como una estructura. Porque las mismas agendas que se vienen a nivel nacional se las echa para abajo la misma gente de Morena que no está de acuerdo con lo que estaba. Y por eso ahí es donde el chapulineo sí está delicado, porque entonces se supone que también, te digo, como partido político, pues ingresas al poder, tratas de llegar con el mayor número de personas a la Cámara para poder así tomar todas las legislaciones, pero luego cuando hiciste esto de los chapulineados, pues nadie ganó. Igual y vino un movimiento muy interesante que se ha dado últimamente, y es el movimiento de los independientes. Yo digo que esta va a ser una nueva era para que no tengamos que usar plataformas muy burocráticas, y que de verdad, si un candidato independiente trae la idea de ayudar y la intención de ayudar verdaderamente, se va a ver durante toda su carrera. En un momento tal que si no hace las cosas que él prometió, pues únicamente le va a afectar a él, y no toda una bancada, ni una bancada lo va a estar apoyando, respaldándolo. Entonces estaría interesante, vamos a ver qué pasa con estas nuevas líneas de llegar al poder, de acceso al poder. Sobre todo que los presupuestos federales, o sea, las partidas volteen ya a ver más a los independientes. Que olvídate, les dan una baba, o sea, literal. A comparación de los partidos establecidos con mayor votación, sí. Y es que desde ahí entras a jugar en desventaja, o sea, también eso es una realidad, y que tendrían como que equilibrar más la situación para que, pues, se juegue como en el mismo nivel, ¿no? Porque también sabemos que luego el partido que está gobernando, pues también influye en los favores a los de los mismos partidos. Hay restricciones, aunque digan que no, siempre va a haber entonces sí manda recursos públicos a los agremiados de los partidos, ¿no? Pero pues bueno, vamos a ver cómo se va sobre todo desmenuzando este tema. Y al último yo sigo pensando que la sociedad civil organizada es la que le va a empezar a poner el alto hasta dónde trabajar todo el tema del chapulineo y hasta dónde empezar ya a trabajar en realidad por el bien común de la sociedad de Durango. A mí me gustaría decir que tuviéramos un criterio más amplio, y un criterio en donde de verdad veamos a un candidato que vea por el pueblo y no por sus fines políticos particulares. Pero eso va a ser generando más mecanismos de participación en donde yo como ciudadano puedo supervisar el trabajo que estás realizando en temas legislativos, cuáles son las iniciativas, en temas de políticas públicas, los programas, la asignación de recursos, pero sí tiene que ser desde un tema ciudadano, porque esto no se va a regular desde adentro, porque así les es funcional. Entonces, desde afuera tenemos que impulsar o ir frenando como hay ciertas conductas o prácticas. Y bueno, a todos los oyentes les reiteramos y les hacemos ese llamado a que se interesen un poquito más en la opinión y dictaminen y generen su propio criterio sobre los actuales actores políticos que tenemos. ¿Y que lo digan sin miedo? Dilo sin miedo. Dilo sin miedo. Hasta la próxima. Adiós.